Manuel, está, cada vez se descubren más casos de abusos sexuales a menores. Eso me imagino que al menor le afecta mucho, pero a lo largo de la vida eso tiene influencia. Bueno, de una forma brutal. La sociedad cada vez está más preparada para aceptar esto, que hasta hace poco incluso se llegaba a negar, se negaba que incluso pudiera ser realidad. Es cierto que los casos que suelen tener mayor relevancia mediática son los casos en los cuales los abusos son por parte de personas que pertenecen a la iglesia, pero la verdad es que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se producen en personas cercanas, familiares cercanos. En los casos que más relevancia mediática tienen son estos de la ciudad lineal de Madrid, del pederasta o de la iglesia, pero la mayoría de los abusos se están produciendo entre personas cercanas al niño o a la niña abusada. La inmensa mayoría de los abusos sexuales también son a mujeres más que a hombres, así que ahora por comodidad pues me referiré a las mujeres. Y respecto a tu pregunta, efectivamente el abuso es una cosa que se sufre a lo largo de toda la vida. Es algo que acompaña a la persona durante toda su vida, es algo realmente extremadamente traumático. Es muy traumático y desgraciadamente es mucho más frecuente de lo que creo. ¿Qué tipo de tratamientos hay para evitar esto? ¿Se puede llegar a conseguir que no deje de afectar, por lo menos el dolor, el recuerdo deje de doler? Sí, mucho. Claro, aquí hay una variable que es importante. ¿De qué forma se ha producido el abuso y quién ha hecho el abuso? Me explico. No es lo mismo un abuso de una persona que hace a una niña tocamiento o le obliga a hacerle tocamiento y cuando termina le da un caramelo, que esa persona no se sentirá traumatizada hasta que llega a la adolescencia, que será cuando empieza a descubrir su propia sexualidad, se dará cuenta de que lo que ocurría no era ningún juego, sino que era algo que tenía una connotación sexual y por tanto se sentirá fatal. Pero bueno, esa persona tiene mejor pronóstico que la persona que ha sido abusada, pero al mismo tiempo cuando se ha terminado el abuso o durante el abuso ha sido amenazada y ha pensado que podían matarla o que podían hacerle algo más grave. En ese caso el abuso sube mucho, lo típico de, como se diga, alguien te mato, o amenazarla físicamente luego, o atacarla. Esto empeora muchísimo la gravedad del abuso. Y otra cosa que también influye muchísimo en la gravedad del abuso es la cercanía familiar de la persona que ha abusado. Es decir, hay casos de abusos de padre, yo tengo pacientes con abusos de padre, y hay abusos de tío, abusos de abuelo, abusos de vecino. Dependiendo de la persona que ha sido la abusadora, es decir, de lo cerca que haya estado familiarmente de esta niña o de este niño, aumenta también mucho la patología del abuso. Así que los dos factores son si ha estado en riesgo la vida de la niña o del niño y la cercanía de parentesco del abusador. En cualquier caso, los efectos son letales y acompañan de por vida. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar. Con MDR sobre todo. O sea, la hipnosis también ayuda, pero sobre todo lo que está ayudando más es la MDR, ¿no? Pero como decía antes, va a variar mucho, que no es lo mismo si el padre que abusaba era un padre cariñoso también, entonces eso causa más problemas, porque hay por una parte un padre cariñoso y por otra parte un padre abusador. No es lo mismo si el abuso fue solo una vez, si fue continuado durante el tiempo, es decir, las circunstancias que se dieron y demás. Y es una cosa brutal, o sea, no podemos, bueno, no sé, supongo que cualquier mujer lo sabrá, pero el daño que le puede hacer a una niña este tipo de cosas es un daño que le va a acompañar el resto de su vida, ¿no? Con síntomas de tener problemas con sus relaciones sexuales, problemas a nivel de autoestima, problemas incluso de pesadilla, de ansiedad, de ataques de pánico, en fin, el panorama es bastante extenso y bastante terrible, ¿no? A mí es de los casos que más me horrorizan como ser humano, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Porque claro, es terrible, ¿no? Es un sufrimiento brutal. Pero bueno, lo importante es que se puede incluso llegar a eliminar, ¿no? Me dices con las técnicas. Sí, yo he tenido casos de personas que han sido abusadas y en este caso fue abusada muy pequeñita, abusada por un cura y no hubo violencia, con lo cual 3-4 sesiones ese recuerdo Deja de doler, ¿no? Deja de doler, sí. El recuerdo continúa siempre, pero el recuerdo deja de doler, claro. Estamos hablando de personas que no han sufrido violencia, pero en cualquier caso sí que se trata, solamente el hecho
de poder contarlo ya tiene un efecto terapéutico brutal. Es decir, el que el terapeuta venga y te lo cuente y no les juzgue, no les acuse, porque claro, piensa que la niña cuando está siendo abusada tiene 4, 6, 8, 10 años, el pensamiento que tiene es que ella ha hecho algo malo, es decir, que están abusando de ella porque ella ha sido mala y no ha hecho algo malo, como si se lo mereciera. Y aunque parezca mentira, estas niñas, cuando son mujeres, el pensamiento que les acompaña es: soy sucia, soy una guarra, yo lo provoqué. Claro, entonces trabajamos con esto, ¿no? Con volver a trabajar con esas condiciones, ¿no? Como una niña de 4 años puede provocar a un hombre de 40, no lo entiendo. Y se quedan así y tal. Y sobre todo lo que más les ayuda es sentir la comprensión del terapeuta, que les escucha, que las comprende, que no las juzga. Porque en muchos de estos casos, en la inmensa mayoría, las relaciones familiares están muy desestructuradas y no han podido buscar a nadie a quien contarse. Han tenido que guardar ese secreto, han tenido que vivir con él. Y esto les produce casi más sufrimiento que el propio abuso. Muchas veces va muy acompañado de rabia hacia la madre, por sentir que la madre no estuvo ahí para protegerla. A veces incluso de llegar la madre y ser la madre la que le dice: bueno, vete a dormir con el abuelo. Y ella: no, no quiero llorar, no, no, que te vaya. Sabiendo la niña que cuando ella vaya, el abuelo va a abusar de ella. Entonces no entienden nada, no entienden por qué mi madre me obligaba a ir. Claro, la madre no sabía que el abuelo iba a hacer esto, pero de alguna manera la niña siente también rabia, ¿no? Como desprotección. Y bueno, no es un trastorno que se trate solo el abuso, tienes que tratar el abuso, tienes que tratar la falta de autoestima, tienes que tratar las relaciones familiares. Son terapias que son largas, ¿no? Porque hay una constelación ahí de factores que agravan mucho el malestar que siente la persona, ¿no? Y las consecuencias suelen ser pesadillas, incluso puede haber amnesia. Es decir, el abuso, una de las formas que tiene de defenderse la mente ante una cosa tan violenta, tan inexplicable, lo que hace es que se produce una amnesia. Entonces me ha pasado con muchos pacientes que vienen y me dicen: es que yo creo, tengo la sensación de que ocurrió, pero no estoy segura. Tengo como una imagen, pero no sé si es verdad o me la he inventado. Yo sé que ocurrió algo, pero no consigo recordar qué fue. Entonces hay que ir muy despacito, muy despacio, para poder ayudar a la persona a que poco a poco eso vuelva a salir a la luz y ya deje de formar parte del pasado, ¿no? Con mucho cuidado de no crear falsos recuerdos de abusos sexuales, que algunos terapeutas, si no tienen experiencia o no son cuidadosos, pueden crear falsos recuerdos. Pero estamos hablando de una persona que realmente lo ha tenido, y además eso se sabe en la primera, segunda sesión, ya ves claramente que es real, porque los gestos que acompañan al recuerdo, las sensaciones en la cara, es que esa persona está sufriendo como si lo tuviera. Y ayudarla a que poco a poco, sentirse escuchada, sentirse comprendida, y que poco a poco eso, al salir a la luz, al poder contarlo, al dejar de ser algo que está ahí escondido, se sienten muchísimo mejor. El alivio es increíble. Empiezan a sentir que por fin están empezando a dejar eso atrás, ¿no? Porque es algo que les sigue acompañando. Pues muchas gracias, Manuel.